Vamos directamente con mi compañera Maru Rojas. Ella estuvo presente, dio seguimiento y armó una crónica pues muy buena de lo que ocurrió ayer, este zafarrancho entre el oficialismo, la coalición pues integrada por Morena, el PT, el Partido Verde y por supuesto la oposición que por fin forzó, obligó a los integrantes de la comisión permanente a hablar del elefante en la sala, ¿no? Hablar de Adán Augusto López y sus vínculos con el líder de la barredora, Hernán Bermúdez Requena. Maru, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Primitivo. La barredora. La barredora llegó hasta el Pleno del Senado de la República. La comisión permanente, eso fue lo primero que se oyó cuando inició la sesión. Unos altavoces que prepararon Federico Dorin y también Ricardo Anaya, y se oía así la barredora, y una sirena tipo ambulancia. Obligaban a que el debate se diera. Condescendiente al máximo el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, que no es su estilo, pero creo que esa fue la línea, esa fue la estrategia. Que rompa el silencio Adán Augusto, que se hable del tema, que se debata, vuelta a la página y que no se vuelva a hablar más de ello. Y se logró. Bueno, pues primero es un punto de acuerdo el que presenta la panista Lili Téllez para que se separe de su escaño Adán Augusto López y se presente ante las autoridades. El punto de acuerdo presentado por Lili Téllez es precisamente por todas estas pruebas que fueron surgiendo después de la declaración que en un programa de radio de Grupo Fórmula en Tabasco se da a conocer cómo este grupo criminal actuaba bajo las órdenes de quien hoy está prófugo, de Hernán Bermúdez, el anterior secretario de Seguridad de Adán Augusto López. Bueno, pues Lili Téllez preguntó, ¿por qué la impunidad? ¿Por qué no se le sanciona? Lo hizo de esta manera. ¿Se imaginan todo lo que le debe Sheinbaum a ese criminal Adán Augusto López? ¿Cuánto dinero le debe la Presidenta de México para no proceder contra el criminal Adán Augusto López? Él es la perfecta representación de Sheinbaum. Él conjuga lo que es Sheinbaum, la narcopolítica en el poder. Yo hago un llamado a los mexicanos íntegros, a los mexicanos de bien, y les digo, hay que hacer lo correcto en la vida. No tomen el dinero sucio, no se ensucien, no hagan lo que hizo Sheinbaum, lo que hace Adán Augusto y todos estos mafiosos, incluido el que está atrás de mí. Carlos Fernández Noroña volteó a ver a quién le hablaba, obviamente se refería a él, y déjame decirte que se tomó un acuerdo peculiar. Que nunca habíamos visto, que cada que fuera aludido el personaje que estaba siendo pues precisamente sentenciado en este momento, Adán Augusto López, podía pasar a defenderse. ¿Cómo? Pasó 6 veces Adán Augusto Yo a tomar la Oye, yo palabra. tenía el dato de que había pasado 3, entonces estuvo del sube y baja, ¿no? Sí, porque, o sea, ¿cómo no iba a ser aludido si es precisamente el personaje que se estaba pretendiendo quitarle el escaño? Y pues cada que alguien hablaba, él se defendía, alguien hablaba, él se defendía, alguien hablaba, él se defendía. Y los personajes que pasaron a utilizar el micrófono de verdad fueron siempre los mismos. Y Adán Augusto no se movió del renglón. No me escudo en el fuero, me voy a presentar el día que cualquier autoridad me cite, pero hasta hoy nadie me ha solicitado. Entonces, pues no voy a acudir a ninguna autoridad porque no debo nada, pero nadie me lo ha solicitado. También refirió y contó, que creo que es lo más peculiar, cómo fue que llegó Hernán Bermúdez, hoy fugitivo, a ser secretario de Seguridad Pública. Yo ratifiqué al que había nombrado mi antecesor. Después hubo una crisis, me renuncia, y yo no tenía ningún antecedente de él. Llegó y pues lo contraté. Así lo dijo. Mienten con contumacia. Primero, yo de entrada ratifiqué al secretario de Seguridad Pública del anterior gobierno. Este estuvo 3 o 4 meses al frente, presentó su renuncia y nombré a alguien que había sido fiscal.
no inició Bermúdez conmigo, yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad en diciembre del 2019. Y nunca durante el ejercicio, en mi ejercicio de gobierno, tuve algún indicio o alguna sospecha. A mí no me da vergüenza decir. Las cifras alegres con las que bajó las incidencias delictivas en su entidad cuando estuvo al frente de la misma. Y del tema Dan Augusto se fue desviando, porque los morenistas que le apoyaban lo que exigían, si vamos a quitarle el escaño a Dan Augusto, nuestro coordinador, que se le quite el fuero a Alejandro Moreno, y Alejandro Moreno estaba ahí, regresó de Estados Unidos, donde fue a denunciar a varios morenistas ante las instancias internacionales, y le contesta a Alfonso Ramírez Cuellar: estoy aquí porque no me van a doblar, y si es necesario, hasta la vida voy a dejar. Así lo dijo. Ustedes quieren construir una dictadura, nos van a tener que matar, Alfonso. Yo ya tomé mi decisión y voy a asumir mi destino, no tengas duda, por una simple y sencilla razón: no pueden romper los derechos y las libertades del pueblo de México. Por eso los vamos a seguir denunciando, por eso vamos a ir a todos los organismos internacionales, y por ello, con los más de 220,000 homicidios, más de 125,000 desaparecidos y los más de 800,000 muertos por el COVID, que fue hecho por el criminal de López-Gatell, los vamos a denunciar y no nos vamos a cansar y no nos amedrentan. Por eso yo hago una convocatoria al pueblo de México y a los legisladores. Hay que cerrar filas, no hay que permitir que el gobierno cínico y corrupto, que queden impunes quienes están señalados por tener vinculaciones con el crimen organizado. Primitivo, de las 5 horas que duró la sesión, 2 fueron dedicadas a este tema. Quien le puso la cereza al pastel, el punto final, fue el panista Federico Dorin, porque insistía Dan Augusto: todo esto es una historia que no fue real, yo no tengo ningún nexo con la barredora, son pseudo periodistas y pseudo columnistas los que hablan de ello. Y Federico Dorin dijo: no, a ver, espéreme, quien develó todo esto fue el hijo de Luis Crescencio Sandoval en el programa de Radio Fórmula. Muy bien. Pues, Maru, muchas gracias por la información, gracias por la crónica. Se ve que te divertiste, ¿eh? La verdad es que sí fue intenso, nada más que los lugares acostumbrados en la Cámara de Diputados al Senado de la República, pues son muy chiquititos, no te puedes explayar ni mover como en casa. Bueno, gracias, Maru. Buen día. Y justamente